Hoy les traje un texto que se encuentra en el Salmo 119, verso 105, un texto conocidísimo por todos nosotros y que seguramente habrá de bendecir sus vidas de una manera maravillosa. He titulado el tema de hoy: un buen mapa te llevará a tu destino. Un buen mapa te llevará a tu destino. Y leemos así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y quiero que lo leamos todos. Es un verso bien corto, bien conocido, y vale la pena declararlo para nuestra bendición y edificación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra. Pedimos que seamos edificados, bendecidos y fortalecidos por el poder que ella contiene. Hoy te pedimos nuevamente, Señor, que al salir de esta meditación salgamos con una mente y un corazón transformado, de manera que podamos producir los cambios en nuestro mundo. Hoy declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece en cada casa, en cada lugar donde esta palabra está siendo implantada. Y al declarar el reino de los cielos decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y al tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice: amén y amén. Gloria al Señor. Bien, la mayoría de las personas, incluido muchos de los creyentes, caminan en este mundo como si no tuviesen referencias, como si no poseyesen un mapa o una guía que le diera dirección en su vida acá en la tierra. Nos encontramos con mucha queja, nos encontramos con falta de amor, con falta de confianza en el Señor, falta de fe, falta de integridad, falta de ingratitud, incapacidad para creer a Dios para cosas grandes y fabulosas, incapacidad para creer en el Dios sobrenatural, pero sobre todo para vivir en la abundancia que Dios ha prometido para aquellos que le crean. Jesús lo dijo de esta manera: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo más triste de todo es que perdemos la oportunidad de ser lo que Jesús dijo que seríamos: sal y luz para todas las naciones, sal y luz para todos aquellos que viviesen o entrasen en contacto con nosotros. Así que hoy quiero hablarles sobre la necesidad de tener un buen mapa que nos pueda llevar a nuestro destino. Y es que precisamente el mapa de nuestro destino lo encontramos en la gloriosa palabra del Señor. El Salmo 119, verso 105, refleja la verdad de esto que queremos comunicar en el día de hoy, ya que para los antiguos tener la luz suficiente para caminar en medio de la oscuridad era fundamental para no tropezar, para no caer en un accidente o para no sufrir también el ataque de fieras o de enemigos en medio de la oscuridad. El buen mapa nos llevará a nuestro destino. Así que si tenemos esto en mente, hemos de tener mucho cuidado quién será o cuál será la referencia para poder llegar a nuestro destino final. Un mapa es fundamental en estos tiempos, ya que el mapa nos proveerá de aquello que es necesario para que nosotros podamos sencillamente saber hacia dónde vamos. Usted preguntará: ¿qué es un mapa? Un mapa no es otra cosa que una representación gráfica de un territorio. Y cuando hablamos de territorio, estamos hablando del territorio de Dios, que es el reino de los cielos, y el territorio de las tinieblas, ya que si no podemos discernir estos dos reinos con claridad,
correremos el riesgo de estar caminando en lugares en los cuales el peligro, la destrucción, la muerte, la miseria podrían ser inminentes. Como hijos de Dios, necesitamos entender que entre más claridad haya en este mapa, que mientras más entendamos cuáles son los límites y la frontera de este territorio llamado el reino de los cielos y también el reino de las tinieblas, estaremos capacitados para resistir el mal y para alcanzar el propósito por el cual Dios nos creó. Hoy necesitamos entender que la expresión de un mapa tiene que ser algo claro y que nos debe dar la exactitud de las cosas para no podernos equivocar. Un mapa tiene que ser entendido de manera clara por aquel que lo posee. Y en definitiva, debemos entender que cada detalle en este mapa podría representar la abundancia o la pobreza, la vida o la muerte, la enfermedad o la salud, la prosperidad o la ruina. Hoy necesitamos entender que si estamos bien apercibidos acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida y caminamos en la ruta que Él nos ha trazado, no tendremos que hacer salida ni grito en nuestras plazas. ¿Cuál es el origen de tu mapa? Algunos están siguiendo caminos que sin lugar a dudas no son los caminos de Dios. Me gusta el pasaje que escribe el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10, 12, 13, donde él dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, como dicen los colombianos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. ¿Sabe? Hay una regla, hay una ley establecida por Dios. Y no podemos nosotros pensar que cada uno debe tener un mapa diferente al mapa de Dios. Porque hay gente que podría estar toda la vida o todo el tiempo de su vida luchando, peleando, trabajando y sacrificándose por cosas que finalmente no tendrán ningún valor en la eternidad. Fue como el hombre que, habiendo ganado mucho en su vida y habiendo multiplicado los bienes que poseía, dijo un mal día para él: ahora que tengo tantas riquezas, ahora que he prosperado tanto, ¿qué haré? Pues le diré a mi alma: alma, muchos años tienes por delante, regocíjate, gózate, porque muchos años tienes por delante. Vamos a edificar lugares donde podamos almacenar nuestra riqueza por más tiempo. ¿Y sabe lo que dice el Señor? La divina respuesta fue esta: este hombre que tenía planes, pero a expensas de la voluntad de Dios, a espaldas de la voluntad de Dios, Dios le responde así: necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, dice el Señor, aquel que es rico en bienes materiales y es pobre para con Dios. ¿Te imaginas encontrarnos en la eternidad habiendo caminado un camino totalmente torcido y ajeno a la voluntad del Señor? Hoy necesitamos entender que aunque el mundo tiene sus propios mapas, nosotros debemos tener el discernimiento, la sabiduría y la inteligencia para tomar el mapa correcto. Nuestros sentidos no son confiables. Recordemos en el libro de Génesis capítulo 27 que Isaac iba a bendecir a su primogénito Esaú. Y dice la escritura que Jacob se disfrazó como su hermano mayor. Y este patriarca llamado Isaac olió a su hijo, tocó a su hijo, oyó a su hijo y sin embargo se equivocó rotundamente. Hoy la gente quiere dejarse guiar por lo que siente,
por los pálpitos de su corazón. Y con mucha tristeza quiero decirte que muchas veces esos pálpitos, esas sensaciones, esos sentimientos podrían no estar correctos ante los ojos de Dios. Hoy la gente dice, pues si tú te sientes bien, hazlo. Y sabe, muchas de esas cosas que se hacen y que sintiéndose bien podrían llevarte al mismísimo infierno. Nuestros criterios pueden no ser fiables, aunque lo hayamos heredado de nuestros padres, aunque nos hayan servido como referencias para entender que esta bendición de este mundo no necesariamente Dios la está aprobando. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 17, escribiéndole Jesús a la iglesia de la Odisea, hablando en el Espíritu a la iglesia de la Odisea, Dios le dice que estaba bien equivocado y el origen de su error era este, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La gente mide su bendición basado en sus bienes materiales. Y ese criterio no es correcto ante los ojos de Dios. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo y perder su alma? Jesús sigue diciendo a la iglesia de la Odisea, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que esa iglesia creía que estaba en la bendición porque nada le faltaba? Porque tenía quizás los mejores equipos de sonido, digámoslo de esa manera, porque no había enfermo entre ellos o algunas situaciones que les estaba permitiendo evaluarse a sí mismos. Pero no habían ido a la palabra para que ellos pudieran desnudarse ante los ojos de Dios. Y Jesús tuvo que decirle por el espíritu de la profecía que eran pobres, desnudos y que sencillamente no estaban viviendo de manera correcta ante los ojos de Dios. Nuestros criterios pueden no ser fiables. ¿Cuál es el mapa que te guía en el día de hoy? ¿Cuál es el mapa que nos está guiando hacia nuestro destino profético, hacia el propósito de Dios para nuestra vida? Nuestros mapas pueden estar errados. Nuestros criterios, al igual que la iglesia de la Odisea, podrían estar totalmente desdibujados porque no provienen de la mano de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 25, dice la escritura, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Te imaginas tener un mapa y ser guiado como Indiana Jones, pero derecho a la muerte? Por eso es que dice la escritura que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ello. Y la gente piensa que porque mucha gente está haciendo lo mismo que ellos, creen que están haciendo lo correcto. ¿Sabe? La palabra de Dios es la única guía que puede librarnos del error de andar en un camino que es tenebroso y que nos puede llevar a la muerte. El salmista David lo dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Son dos aspectos de la vida del creyente o de la vida de aquel que confía en el Señor. Porque una cosa es medir nuestros pasos día a día y otra cosa es saber a qué nos va a llevar los pasos que día a día estamos marcando. El salmista David pudo ver la diferencia entre esto, porque a veces necesitamos saber que nuestras acciones pequeñas de cada momento de nuestro día podrían estar definiendo nuestro camino. ¿Sabe? Un pequeño paso desviado, otro pequeño paso desviado podría sacarnos del camino, sacarnos de la ruta. Las lumbreras como el sol, las estrellas o la luna, para aquellos que están acostumbrados a ser guiados por ellos en el desierto o en el mar, saben que esas lumbreras les pueden marcar la diferencia entre el norte y el sur, el este y el oeste. De manera que estas lumbreras, en medio de la oscuridad,
son la referencia clara para ellos llegar a su destino. La palabra es lumbrera y luz a nuestros pies y a nuestros caminos. Y debemos entender que ese mapa seguramente nos va a llevar, conforme a la palabra de Dios, a un destino más promisorio, más prometedor que el que podríamos hacer si sacamos a Dios de nuestra ecuación. Jesús nos dijo cuál era la respuesta que nosotros andamos buscando al decir en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús dijo que separado de Él nada podemos hacer. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús habló que Él era el principio y el fin, que Él es y será la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe? Estas palabras deben inspirarnos, estas palabras deben redireccionarnos, esta palabra debe levantarnos y hacernos creer, hacernos confiar lo que ellas transmiten o lo que ellas quieren comunicar. Y es esa verdad que nos libera, esa verdad que nos da identidad, esa verdad que nos da propósito, esa verdad que nos empodera, esa verdad que hace de nosotros reyes y sacerdotes, nación santa y un pueblo adquirido por Dios. No todo lo que brilla es oro. En Lucas capítulo 16, verso 15, Jesús le habló a los que eran avaros y los que sencillamente se burlaban de sus enseñanzas. Jesús le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Se da cuenta? Que los criterios de los hombres son diferentes a los criterios de Dios. Hay cosas que los hombres, los seres humanos, la humanidad, los tienen por cosas sublimes. Ser famoso, tener riquezas, tener una posición de liderazgo importante, señorearse de los demás, vivir en el mejor lugar o poseer una inteligencia. Para la gente, ellos creen que ser famosos o ser prominentes es lo máximo. Pero para Dios esas cosas son abominables. ¿Quién provee un mapa que nos pueda llevar a nuestro destino? Por supuesto es Dios. No podríamos pedirle un mapa para que nos lleve al destino, al mundo, porque el mundo ha demostrado su fracaso, ha demostrado su desacierto, su desatino para proveer gozo y paz duradero y sobre todo una eternidad que solo la puede dar Dios. Un buen mapa es lámpara y lumbrera. Y cuando hablamos de lámpara y hablamos de lumbrera, estamos hablando de una provisión para el ahora y una provisión para el mañana. Para el ahora, la palabra de Dios es lámpara, ya que es la respuesta de Dios para el día a día. ¿Sabe? La respuesta de Dios cuando alguien te adversa, cuando alguien te hace daño, cuando alguien quiere herirte, cuando alguien sencillamente no te ama o no quiere fluir contigo, cuando las cosas sencillamente pierden razón por causa de todos los desafíos que significa vivir en esta tierra. La lámpara la necesitamos en el día a día para poder vigilar nuestros pies y de esta manera protegernos de la oscuridad que provee esta tierra o este mundo. Cuando tenemos la lámpara de Dios, que es su palabra, podemos contrarrestar, como hizo Jesús en el desierto, cada ataque del diablo que viene en contra de nosotros. Cuando nos sentimos desanimados, decimos fuertes somos. Tomamos la palabra, la declaramos, la lanzamos, la decretamos y en el nombre de Jesús la establecemos
resistimos al diablo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es la espada del Espíritu, es un arma defensiva, es un arma ofensiva. Es decir, que con esta palabra podemos destruir las fortalezas mentales que se quieren establecer en nuestra mente. Cuando creemos que nadie nos ama, cuando creemos que nadie nos toma en cuenta, esa palabra viene para reconfortarnos y para decirnos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido. Cuando esa palabra está reinando en nuestro corazón, nuestra mente es renovada y nosotros somos transformados de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, y somos transformados a la imagen del Hijo de Dios. Cuando esa palabra se convierte en lámpara a nuestros pies, la oscura noche que vivimos hoy se transforma en día. Porque cuando los otros pierden la esperanza, el creyente se mantiene firme e incólume, creyendo que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque todo lo que ha salido de la boca de Dios tendrá su cumplimiento. Hoy necesitamos esa lámpara, porque necesitamos vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No importa que hayas nacido en un lugar que no sea demasiado ostentoso. No importa que no provengas de familias prominentes o un apellido que sencillamente tenga importancia. No importa que la gente no crea en ti. Cuando la palabra de Dios se convierte en lámpara en tu vida, descubrirás entonces que tienes dentro de ti la fe que vence al mundo, que tienes al que es mayor que el que está en el mundo, que tienes dentro de ti la habilidad, el poder y la destreza para alcanzar todo lo que te propongas en tu vida, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú puedes hacer de la palabra de Dios la lámpara a tus pies en el día a día, descubrirás entonces que aunque las cosas se pongan mal, que aunque las cosas sean adversas, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas operan para nuestro bien. Que nada en nuestra vida es por casualidad, sino por causalidad. Cada desgracia, cada situación adversa nos provee la oportunidad de levantarnos y de llenarnos de un espíritu de conquista y decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes a la mar. El salmista David sabía lo importante que era tener esta palabra habitando en su corazón, ya que tenía enemigos formidables. Tenía al rey Saúl, tenía a todos aquellos que estaban con él, capitanes y generales. Y aunque era un héroe nacional, aunque tenía un llamado para ser rey sobre Israel, su vida estaba pendiendo de un hilo. Cada día tenía que enfrentar las dificultades de dormir en un desierto, prófugo, huyendo de sus enemigos. Pero él pudo en las noches también escribir y dejar el registro: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir y estar confiado. Cuando la palabra de Dios está en nuestros labios, está en nuestro corazón, somos edificados para poder tener la fuerza necesaria y vencer todos los ataques del enemigo. Pero la palabra del Señor también es lumbrera. Una lumbrera que nos va a señalar el mañana en la vida de cada uno de nosotros. Ese mañana que tiene que ver con esa fuente inagotable de conocimiento extraordinario que nos da la palabra del Señor. En el libro de Proverbios capítulo 1, versos 4 al 6 nos dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio
y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, tenemos un conocimiento extraordinario, tenemos una revelación y un discernimiento que no lo tiene ningún hombre sabio de este mundo. Cuando nosotros conocemos por la palabra y la revelación que ella provee acerca de los misterios de Dios, podemos estar como Jesús, dormidos en medio de la tempestad, y estar al mismo tiempo seguros de que aquel que nos llamó cumplirá lo que Él ha prometido. Tal cual como le dijo el Señor a Jacob: porque no te dejaré ni te desampararé hasta que acabe todo aquello que te he dicho. Así que si en esta hora te estás preguntando: Señor, ¿por qué todavía no se ha cumplido aquello que me prometiste? Yo vine para decirte de parte del Señor que si Dios te lo dijo, Él lo va a cumplir a su debido tiempo. El reposo y la tranquilidad debe venir como resultado de la confianza que tienes en la palabra de Dios, pues ella es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Aquel que comenzó su buena obra en nosotros la continuará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy necesitamos entender que Él es la fuente de conocimiento, de sabiduría en tiempos buenos y en tiempos malos. En tiempos malos, para llenar nuestro corazón de confianza y esperanza, pero en tiempos buenos también para no desviarnos por nuestra aparente prosperidad o nuestro aparente reposo. Hoy necesitamos entender que debemos velar y orar para no caer en tentación, y que nuestros ojos tienen que estar abiertos. Y mientras que esa palabra alumbre nuestro camino, no importa que hayan tiempos de paz, ni tiempos de oscuridad o tiempos de dificultad, la palabra del Señor nos guiará. La palabra del Señor colmará nuestros corazones de gozo, de alegría y de paz. Y finalmente, para ese mañana, la lumbrera nos recordará que esta breve tribulación momentánea, no importa la que estés viviendo. A lo mejor perdiste un ser querido. A lo mejor te estás acordando que tus seres queridos no están a tu alrededor. A lo mejor estás sola o solo en algún lugar del mundo. Yo vine para decirte, ¿verdad?, que el Señor está contigo. Escucha, el Señor está contigo. Tú puedes beber de la roca. Tú puedes clamar a Él y Él llenar tu vida de esa plenitud que solamente Él puede darnos. Solo tienes que arrodillarte, solo tienes que clamar a Él, solo tienes que humillarte a Él. Y la Escritura nos dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más Dios dará a su Espíritu Santo, dará cosas buenas a aquellos que le piden. Finalmente, pidámosle a Dios que nos revele a nuestra vida por medio de su Santo Espíritu el mapa de nuestro destino. Y quiero terminar con Efesios capítulo 1, versos 17 al 23, donde el apóstol Pablo hace una oración a favor de la iglesia de Éfeso. Escuche lo que dice la palabra del Señor en Efesios 1, versos 17 al 23. Y hay 4 cosas que le pide el apóstol Pablo a Dios, y quiero que tú puedas tomar nota específicamente de este verso para que puedas ponerlo en primera persona y orar a través de este pasaje todos los días a favor de tu vida. Escucha: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto no es otra cosa que la dirección que tantos anhelamos, el mapa espiritual que tanto necesitamos. Escuche: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nuestra mente necesita ser alumbrada por la revelación de la palabra de Dios.
Y aquí tenemos el por qué necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Para que sepáis, número uno, cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Esa esperanza tiene que ver con vida eterna. Esa esperanza tiene que ver con unos cielos nuevos y una tierra nueva donde reina la paz. Eso tiene que ver con esas lágrimas que Dios enjugará, con ese dolor que ya no habrá, con esa enfermedad que no te atacará, con esa justicia que Dios te vestirá, con esa eternidad y con esas mansiones que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. La esperanza a la cual Él nos ha llamado. Número dos, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? La gloriosa herencia tiene que ver con ese poder que opera aquí, en el ahora y en medio de nuestra necesidad. Si has orado a Dios y la respuesta no ha llegado, no significa que Dios no tenga poder, no significa que Dios no te haya escuchado. Hoy tienes que salir de este lugar embebida o embebido, o estando con la certeza, con la confianza, con la fe de que claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores y de todas sus angustias. Que hay unas riquezas que están escondidas en Dios y que esas riquezas te pertenecen porque eres hija e hijo de Dios. Número tres, ¿cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Es decir, ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está operando en tu vida, puede operar en tu vida, trayendo libertad, trayendo gozo, trayendo paz, trayendo todo lo sobrenatural que tu vida demanda en este tiempo. Y hoy necesitamos creer y ser testigo de esa revelación, de que ese mismo poder está a nuestra disposición. Y finalmente, sometió todas las cosas bajo sus pies a la iglesia, lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué le parece? Hoy tenemos un mapa que nos va a llevar a nuestro destino y es la palabra de Dios. Probablemente no estás metiéndote en la palabra como Él está demandando. Recuerde que el Hijo de Dios pudo vencer al diablo, pudo vencer la oposición por un escrito está. ¿Cuánto de la palabra de Dios tú memorizas cada día? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a las redes? Pero ¿cuánto tiempo tú le dedicas a la palabra de Dios? Si tu vida es la expresión de una derrota continua, déjame decirte, tienes que cambiar tus prioridades. No puedes caminar en oscuridad. No debes caminar a tientas en medio de la oscuridad. El salmista David sabía cuál era su destino, ser rey sobre Israel. Y él dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él sabía que su destino profético era ser rey sobre Israel. Pero la palabra le acompañó durante todo ese camino y finalmente se convirtió en el dulce rey de Israel. Dios te ha llamado con un propósito. Dios te ha llamado con un objetivo. Dios te ha dado identidad. Tú eres hijo, tú eres sacerdote, tú eres rey, tú eres príncipe del reino de los cielos. Pero hoy necesitas deshacerte de aquellas cosas que son inútiles, de esos mapas que no te llevan en ninguna dirección, y tomar el mapa divino. Abrazar el propósito de Dios y enfocarte en lo que Dios te ha llamado. Hoy quiero invitarte a que priorices la palabra de Dios en tu vida y que la conviertas en un ancla en tu corazón, que la conviertas en aquello que dijo Jesús cuando citó la palabra:
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios te edificará, te alimentará, traerá el gozo y la alegría que tanto necesitas. Y la palabra se revelará y te traerá esa libertad tan ansiada. Allí donde estás, quiero que hagas conmigo una oración de consagración, una oración de propósitos, que puedas convertir a la palabra de Dios en tu vida en algo prioritario, que puedas convertir la palabra de Dios en una razón y motivo para vivir, que tú la puedas manejar, que tú la puedas declarar, que tú la puedas creer y que tú la puedas establecer para que ella pueda traer bendición y vida sobre ti y sobre los tuyos. Así que allí donde estás, quiero pedirte que cierres tus ojos y que hagas esta oración de entrega en el día de hoy a tu Dios. Di conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y vengo a ti. Perdóname por no haber hecho de tu palabra una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. Pero hoy la abrazo por fe. Señor, quiero pedirte que incline mi corazón a escudriñarla, a leerla y a buscar la revelación que traerá sobre mi vida abundancia, libertad, gozo, paz y alegría. Hoy me entrego a ti, Señor, y me entrego a mi deber de escudriñar la palabra y de hacerla lo más importante para mi vida. Te doy gracias porque a partir del día de hoy algo bueno se activará. A partir del día de hoy me convertiré en un heraldo de tu palabra y te doy gracias. Amén y amén. Bien, esperemos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Quiero combinarte a que, o invitarte a que no descuides la palabra de Dios en tu vida. Quiero invitarte a que puedas sencillamente hacer de la palabra de Dios lo más importante para tu vida. Que a partir de este día puedas comenzar a proveer también a aquellos que están a tu lado de las referencias necesarias para que puedas tú ser también luz para ellos y sal para tu familia. Gracias por seguirnos a través de estos canales de YouTube, de Instagram, de Facebook y de YouTube, Facebook e Instagram. Gracias por apoyarnos con tus oraciones y te invitamos a una siguiente oportunidad a esta misma hora. Bendiciones y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida. Amén y amén.